Sean todos bienvenidos a este canal de crochet. El día de hoy les quiero enseñar a tejer estas dos piezas, una pequeña y una grande, que la podemos utilizar para colocar los platos en la mesa, en el más pequeño el vaso, como carpeta para el centro de la mesa o para cualquier trabajo que ustedes decidan usarlo. Para el más pequeño vamos a usar aproximadamente unos 15 gramos de lana de 4 milímetros de grosor. Para el más grande unos 30 gramos. Y también vamos a usar un ganchillo de 3.50 milímetros de aluminio. Para comenzar vamos a hacer un nudo, lo ajustamos y levantamos 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas en total. Unimos en la primera con un punto deslizado para formar un pequeño círculo o argolla. Levantamos 1, 2 y 3 cadenas que pertenecen a un primer punto alto. Dentro del círculo hacemos 1 y 2. Contando las cadenas del inicio, como el primero tenemos 3 puntos altos, hacemos 2 cadenas, venimos aquí a la base y hacemos un punto deslizado. Cerramos y tenemos el primer pétalo. 1, 2, 3 cadenas, un punto alto, 2 puntos altos. De nuevo 2 cadenas, venimos a la base y hacemos punto deslizado. Ya tenemos el segundo pétalo. Los demás van a ser un poquito diferente. Levantamos 3 cadenas y hacemos otros 2. Tenemos el total de 3 puntos altos. ¿Dónde va a estar lo diferente? En que aquí vamos a hacer las 2 cadenas y en el mismo lugar los otros 3 puntos altos. Y ya nos va a quedar en forma de un abanico. Hicimos los 3 puntos altos, 2 cadenas y cerramos con punto deslizado. Ya tenemos los otros 2 pétalos. Levantamos de nuevo 3 cadenas y repetimos 2 y 3 puntos altos. Dos cadenas y en el mismo lugar otros 3. Deben ir tirando para hacer espacio y les quepa todos los puntos. 2 y 3. Ya tenemos el otro grupo. 2 cadenas y en el mismo lugar punto deslizado. Ahora cortamos la hebra, hacemos el nudo, lo ajustamos y lo vamos a esconder por la parte de atrás de los pétalos. Cortamos lo que nos queda de la hebra y tenemos la flor lista. Vamos a hacer otra exactamente igual. Cuando tengamos listas las 2 flores, ahora tomamos el siguiente color, verde. Estoy usando un verde clarito. Lo vamos a conectar aquí en el primer pétalo por el lado del derecho de la flor. Este es el lado del revés que se ve un poquito diferente. Este es el lado del derecho. En el primero, donde están las cadenas, ahí colocamos la hebra. Hacemos el nudo y levantamos 3 cadenas que pertenecen a un primer punto alto. Y repetimos
otros 2 en el mismo lugar. 1 y 2. Contando las cadenas del inicio, como el primero, tenemos 3 puntos altos. 2 cadenas y en el mismo lugar, otros 3 puntos altos para formar un abanico. Ya completamos el abanico, así nos queda 3 puntos, 2 cadenas y 3 puntos. Vamos a cortar lo que nos queda de la hebra en la parte de atrás para que no nos estorbe. Hacemos 2 cadenas de separación lazada y pasamos al próximo, donde está el espacio de las cadenas. Y repetimos lo que hicimos en este lado. 1, 2, 3 puntos altos, 2 cadenas y en el mismo lugar otros 3 puntos altos. Completamos el tercero, cortamos la hebra, hacemos el nudo, lo ajustamos y escondemos la hebra por dentro. Si ustedes no la quieren esconder, pueden hacer un segundo nudo y cortarla. Pero yo prefiero esconderla en la parte de atrás de las hebras. La escondemos y cortamos lo que nos quedó. Ya tenemos lista la flor y esto que viene simulando a las hojas. Vamos a hacer exactamente lo mismo con la segunda pieza. Cuando terminemos las 2 flores nos quedan así, exactamente iguales. Ahora vamos a reservar una hasta el final. Tomamos la hebra de color blanco, hacemos un nudo y lo colocamos igual con el lado del derecho hacia arriba en el primero. Hacemos el nudo, lo ajustamos y levantamos 3 cadenas para un primer punto alto. Ahí mismo hacemos un segundo y un tercero, contando las cadenas como el primero. 2 cadenas de separación y en el mismo lugar otros 3 puntos altos para formar un abanico exactamente igual al que tenemos en color verde. 3 puntos, 2 cadenas y 3 puntos en el mismo lugar. Cortamos. Ahora hacemos 2 cadenas de separación. Venimos aquí donde está este espacio de cadenas y hacemos 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4 puntos altos. 2 cadenas lazada y vamos hacia la otra esquina y repetimos lo que hicimos en este lado. 3 puntos altos. 2 cadenas y en el mismo lugar otros 3 puntos altos. Se va a ver algo así. Llegamos aquí al final del último abanico, giramos el trabajo y nos vamos a deslizar hasta el centro. Tomamos el primer punto, pasamos por dentro y deslizamos. Tomamos el segundo, pasamos primero y luego deslizamos. Y nos vamos al centro de las cadenas y nos deslizamos. Ahora que estamos aquí en el centro, volvemos a repetir exactamente el mismo abanico. Esto no va a cambiar para nada. Vamos a mantener los mismos abanicos de 3 puntos, 2 cadenas y 3 puntos hasta el final del trabajo. Ya volvemos a mantener
en la esquina el abanico, hacemos 2 cadenas, esto tampoco va a cambiar, 2 cadenas lazadas, y ahora vamos a hacer aumentos en el centro. Aquí donde están estas 2 cadenas vamos a hacer 2 puntos altos y va a ser la forma en que va a ir creciendo o aumentando. Hacemos 2 puntos por fuera donde estaban las cadenas de separación. Ahora tenemos los 4 puntos, ahí vamos a tejer uno encima de cada uno. 1, 2, 3 y 4. Completamos los 4 que teníamos en la base. Ahora corresponde el aumento de 2. Vamos a aumentar 2 a un lado y 2 al otro lado. Antes teníamos 4 puntos, ahora tenemos 8, porque aumentamos 2 en un lado y 2 en el otro. Hacemos las 2 cadenas, pasamos al abanico y los repetimos. Aquí volvemos a hacer 3 puntos, 2 cadenas y 3 puntos en el mismo lugar. Terminamos la segunda vuelta. Ahora vamos a la tercera. Volvemos a girar, deslizamos el primero, deslizamos el segundo y un tercero para quedar en el centro del abanico y lo volvemos a repetir. Tres puntos, 2 cadenas, 3 puntos en el mismo lugar. Volvemos a hacer 2 cadenas de separación y llegamos aquí al centro donde volvemos a aumentar. En este lado que tenemos las cadenas, aumentamos 2. 1 y 2. Ahora hacemos punto por punto. Cuando lleguemos a este espacio, también aumentamos 2 cadenas de separación y repetimos el abanico. Volvemos a girar y hacemos una vuelta más, aumentando 2 puntos en estos espacios de cadena, 2 al principio y 2 al final, y abanico y abanico. Esto no va a cambiar para nada. Completamos la cuarta vuelta. Aquí tenemos 1, 2, 3 y 4, repitiendo exactamente lo mismo. Comenzamos con 4, en la siguiente aumentamos 2 a cada lado para un total de 4, más los 4 de la base, 8 puntos. 8 en la base más 4, 2 a cada lado, son 12. Y luego aumentamos otros 4, 16. Aumentamos 16 puntos en total. Este lo voy a hacer pequeño, les voy a mostrar. Aquí tengo la terminación. Esta es la línea número 4, la que tenemos aquí. Cuando ya decidimos el tamaño, después que comenzamos a reducir, ya no va a crecer. Vamos a terminar el trabajo. Así que deben decidir qué tamaño necesitan para si quieren seguir aumentando o ya comienzan a reducir. Este es mucho más grande. Aquí aumentamos, en vez de 4 líneas, 6. Exactamente igual. 2 puntos y 2 puntos, 2 puntos y 2 puntos. Aumentamos 6 líneas y luego las disminuciones, miren el tamaño, es bastante diferente. Como les voy a mostrar con el más pequeño, terminamos en la línea 4. Hicimos el abanico de la esquina y los puntos no cambian para nada, son 2 cadenas. Para reducir, ya no vamos a tejer en este espacio y vamos a ir reduciendo los puntos de la misma forma en la que los aumentamos. Saltamos 1 y 2 y en el número 3 es donde vamos a comenzar a hacer el primer punto alto. Pasamos al siguiente, hacemos el punto alto, siguiente, y así vamos a continuar repitiendo punto sobre punto. No tienen que contarlos, solamente van tejiendo punto por punto sin saltarse ninguna cadena para que no tengan necesidad de estar contando cada punto uno por uno. Aquí vamos a tejer hasta que nos falten 2 para llegar al final.
porque aumentábamos 2 al principio y 2 al final. Así los vamos a reducir. 2 al principio y 2 al final. Aquí llegamos ya, nos quedan los 2 puntos finales, 1 y 2. Hacemos las 2 cadenas, pasamos al abanico de la esquina y los repetimos tal y como está. 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos. Terminamos. La primera vuelta ya comienza, se puede ver en esta parte que comienza a reducirse. Volvemos a girar, nos deslizamos al centro, primero un punto, después otro punto y el tercero. Ahora volvemos a repetir el abanico de la esquina de 3 puntos, 2 cadenas y 3 puntos en el mismo lugar. Hacemos las 2 cadenas y viene la segunda línea de reducción. Volvemos a saltarnos el espacio y los 2 primeros y comenzamos a tejer en el punto número 3. Volvemos a repetir punto por punto. Cuando nos falten 2 hacemos la cadena y terminamos con el abanico. Luego de reducir 2 líneas, aquí tenemos 3, 6, 8 puntos. Es esta línea que está aquí. Cuando lleguemos a los 8 puntos, no importa si es en el motivo pequeño o en el grande, igual van a tener que llegar a los 8 puntos, no importa las vueltas que sean. Ya tenemos 8 puntos, ahora tenemos que convertir esos 8 en 4 y unir la siguiente pieza. Aquí es un poquito más complicado, pero no imposible. Tomamos la flor y la vamos a colocar con el lado del derecho hacia arriba, tal y como tenemos esta. Hicimos solamente la mitad del abanico y una cadena. Acuérdense que eran 2. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pasamos así con la flor al derecho, de arriba hacia abajo y colocamos el agujero. Pasamos por dentro, lo llevamos hacia arriba y completamos la otra cadena. Les voy a explicar una vez más para que no se confundan. Hicimos solo una cadena de las 2. Tomamos esto así como está, colocamos de arriba hacia abajo por el agujero. Pasamos por dentro y hacemos la cadena que nos faltaba para completar las 2. Hacemos lazada y completamos los otros 3 puntos del abanico de la esquina. Hacemos las 2 cadenas de separación. Ahora pasamos por dentro de la argolla, tomamos así, lo pasamos hacia arriba. Hacemos lazada y venimos, saltamos los 2 primeros, en el tercero comenzamos y hacemos el punto alto. Estiramos un poquito la hebra, volvemos a soltar, pasamos de nuevo así de arriba hacia abajo, tomamos la hebra y la llevamos hacia la parte de arriba. Volvemos a hacer lazada. Pasamos al segundo punto, pasamos por 2 y cerramos. La volvemos a estirar para que quede un poquito floja, la soltamos, volvemos a entrar por encima, tomamos la hebra y la sacamos hacia arriba. Volvemos a hacer lazada, hacemos el tercer punto alto, retiramos una última vez, pasamos de nuevo por encima, la tomamos y la sacamos por el otro lado. Y hacemos el último punto alto. Ya tenemos los 4. Ahora hacemos las 2 cadenas. La mitad del abanico, que son 3 puntos altos. Solo una cadena, tomamos la próxima, pasamos, sacamos hacia arriba la cadena que nos falta y completamos los últimos 3 puntos altos.
Terminamos esta vuelta, cortamos la hebra, hacemos el nudo y luego la escondemos. Pero ya les voy a mostrar aquí. Se ve un poquito encogido, pero no se preocupen. Esto lo vamos a acomodar. Vamos a ir acomodando punto a la par del otro punto para que nos queden rectos. Y ya tenemos terminado esto. Así es como nos queda. Ya unido y terminado. Aquí les vuelvo a mostrar el grande. Lo unimos exactamente igual, de la misma forma. Y el otro pequeño. Comenten qué les pareció el trabajo. Si les gustó, por favor no olviden regalarme un like y compartir el video. Si aún no estás suscrito al canal, no olvides hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en la próxima.